Ciertamente estamos viviendo un tiempo donde hay desgraciadamente muchas enfermedades mentales. Y entre ellas hay una enfermedad que es el trastorno bipolar. Este trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado del ánimo. Las personas que están sufriendo esa enfermedad, pues hay veces que están totalmente arriba, emocionados, eufóricos, con hiperactividad. Y luego hay otro tiempo donde van a un lugar totalmente opuesto, están totalmente caídos en depresión, en tristeza, en desánimo. Y ese es el trastorno, que a veces están arriba, en un extremo, y hay veces que pasan al otro extremo opuesto. Y realmente es un sufrimiento muy grande. Es como tener doble personalidad. Y dependiendo la persona, pues hay veces que están así en un extremo durante meses, luego pasan a otro extremo, o quizás son semanas. Cada uno es distinto, pero ciertamente eso está en muchísimas personas y por supuesto acarrea sufrimientos para sus vidas y también para su familia, su entorno. Es algo que están padeciendo no solo los adultos, sino también los jóvenes e incluso muchos adolescentes. Pero hay veces que no es fácil reconocer ese problema mental. Por eso la gente, al no reconocer cuál es su estado, está sufriendo. Y hay personas que son afectados con este problema durante todas sus vidas. Cuando están totalmente abajo, estas personas sufren depresión. Y la depresión es por perder algo, ¿verdad? Perder un ser querido, por romper una relación, por perder un trabajo. Y caen en un estado de tristeza profunda, de estrés, que realmente hace que esa tristeza no pare. Y las personas en ese estado no tienen fuerza, esperanza, ninguna ilusión. Incluso muchos empiezan a tener pensamientos suicidas. Luego, cuando pasa ese periodo y de repente se van al otro extremo, ahí ya son súper felices, hiperactivos, se sienten eufóricos, se comen el mundo de repente, no paran de hablar, y tienen una energía que no es normal. Incluso por ese estado eufórico hay veces que no pueden ni dormir o simplemente ni comen porque están con ese estado hiperactivo. Y realmente, cuando están en ese estado de su vida, pueden hacer cualquier cosa, porque están tan emocionados que empiezan a hacer cualquier cosa. Uno de repente en ese estado, pues quiere hacer un gran negocio, o a lo mejor, como está tan emocionado, quiere ayudar a alguien y empieza a darle economía que igual ni tiene, pero en ese estado ni se da cuenta. O a lo mejor empieza a gastar en su tarjeta, a comprar de manera compulsiva. Muchas personas están sufriendo. Y si alguien lo quiere parar, como están hiperactivos, son muy irritables y se pueden enfadar y perder el control y hacer cualquier cosa, cualquier accidente. Hubo un caso que un paciente de trastorno bipolar pues acabó matando a su psicólogo. Entonces realmente es un problema muy grave que muchas personas están sufriendo y otras tantas ni siquiera saben que lo están padeciendo. Pero realmente es algo que incluso es bastante peligroso. Las personas con trastorno bipolar pueden además añadirse esa compulsión obsesiva, es decir,
obsesionarse por algo. Por eso muchos que están sufriendo con ese trastorno, pues tienen problemas con el alcohol, con tomar. Son alcohólicos porque totalmente se obsesionan con el alcohol, otros tanto con el sexo, con la lujuria, y por supuesto eso les acarrea problemas de todo tipo. Por eso llega un momento que al tener el trastorno bipolar, esa obsesión compulsiva por alguna cosa, muchos empiezan a padecer esquizofrenia. Es decir, que empiezan incluso a escuchar voces. Y por supuesto es un problema espiritual de Satanás, de los demonios, porque en ese estado el que empieza a controlar, a dominar sus vidas, es Satanás y los demonios. La familia hay veces que ni se da cuenta. La gente piensa que tienen depresión y a lo mejor, como se están medicando, cuando pasan al otro extremo, que ya de repente se animan, piensan que simplemente es que ya han podido superar la depresión. Pero no se dan cuenta que es un estado de trastorno bipolar, que suben y luego van a bajar. Por eso es terrible, porque no se dan cuenta cuál es su verdadero problema. Y cuando esa persona ya sube, pues dejan de darle tratamiento. ¿Y qué ocurre? Que cuando vuelve a caer, su estado de depresión todavía es peor. Y muchos, incluso, pues ya como están tan caídos, pues caen en el suicidio. Desgraciadamente, muchas personas están suicidándose en ese estado. Por eso realmente tenemos que estar viendo esa realidad que nos rodea y por supuesto tenemos que estar dándoles respuesta siempre conforme a la palabra. Las personas en ese estado, si uno empieza a buscar información, vemos que la misma ciencia no sabe todavía realmente qué es lo que produce ese trastorno bipolar. Por supuesto, si no saben de dónde viene, es muy difícil poder dar verdadera respuesta, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamientos están dando hoy en día? Pues están dando consejería a través de psicólogos, psiquiatras, y también están ofreciendo medicación. Esta medicación, que por supuesto es algo bueno y que tenemos que utilizar, realmente lo que hace es que le suba esa molécula o esa hormona que es la serotonina, que le da un sentimiento de paz, de felicidad, ¿verdad? Generando esa hormona. Pero por supuesto es algo artificial, es algo que le ayuda durante un tiempo para calmar o para engañarse a sí mismo, para que pueda tener como una especie de paz, pero eso está como realmente aguantando, ¿no? Pero no está dando verdadera respuesta. Es como si, por ejemplo, una tubería se rompe y uno, pues como hay agua, por supuesto es un problema el agua, ¿verdad? Hay que quitarlo, hay que limpiarlo, hay que secarlo, y lo seca y quita todo el agua. Pero eso es temporal, ¿verdad? Porque si el agujero de la tubería sigue, otra vez volverá a salir. Y por supuesto puedes limpiar el agua y secarla, pero hasta que no cierres o tapones esa tubería, no es realmente una verdadera respuesta, ¿verdad? Es algo temporal. Y la medicina, por supuesto, ayuda y hay que seguir ese tratamiento, pero no está yendo realmente al fundamento, porque no sabe realmente la ciencia de dónde viene ese verdadero problema. Hay algunos que son ingresados en el hospital, pero allí también le dan tratamiento médico y eso ayuda también, por supuesto, pero realmente no está dando esa verdadera sanidad. Por eso las personas en ese estado es terrible. Un día están arriba, pasan un tiempo arriba que se comen el mundo, otro día están abajo
Muchas personas dicen que son muertos vivientes en ese estado. Hay testimonios de personas que padecen ese trastorno. Dicen que es dificilísimo vivir así. Y también, no solo le afecta a ellos, también a sus familiares. Los familiares es terrible. ¿Por qué? Porque cuando está de su vida, no lo pueden controlar. Tienen miedo porque puede hacer cualquier cosa en ese estado de euforia, ¿verdad? Si le dicen algo, tiene miedo, puede tomar un cuchillo, hacer cualquier locura porque es incontrolable, ¿verdad? Y hoy en día no pueden meterlo en un hospital, no pueden meterlo porque hoy en día, pues, es difícil, ¿verdad? Legalmente. Por eso realmente las familias sufren también, por supuesto, de ver a su ser querido en ese estado primeramente, pero también es difícil poder estar conviviendo con él porque en cualquier momento, en ese estado, puede ocurrir cualquier desgracia. Por eso realmente la gente no tiene verdadera respuesta para solucionar este trastorno bipolar. Pero le damos gracias a Dios porque Dios es el creador y Él en su palabra, que es la verdad, por supuesto, ahí tenemos verdadera respuesta para todo, porque Dios, Él nos ha creado con su palabra de la nada y Él nos da en su palabra respuesta para todas las situaciones, para todas las circunstancias. Ese es el poder y el valor de la palabra de Dios. Y como el hombre está en tantos problemas y no puede salir por sí mismo, es por eso que Dios, por su gracia, nos dio el Evangelio, las buenas noticias, que Jesús es el Cristo. Y dentro del Evangelio, ahí tenemos explicación de dónde vienen todos los problemas, cuál es la raíz, el fundamento de todos los problemas que hay, y por supuesto también ese trastorno bipolar. No solo nos muestra el origen y todos los problemas, por supuesto también nos está dando la solución, la única solución para ese problema fundamental, que es la raíz, el fundamento de todos los problemas que existen. Por eso es muy importante estar conociendo el Evangelio, el precioso Evangelio que Dios nos da en su palabra. Y a veces aparecen esos problemas, hay problemas que aparecen, pero eso por supuesto no es algo de repente que aparece ese problema. No es un día se levanta una persona y aparece ese tipo de problemas como ese trastorno bipolar. Es algo que viene en primer lugar de un problema espiritual. Luego eso pasa a los pensamientos y llega un momento que se convierte en un problema físico, mental también. Por eso es algo que lleva mucho tiempo, pasa mucho tiempo. Y el origen, el fundamento, por supuesto, es espiritual. Eso es lo único donde podemos encontrar esa explicación que es la verdad, lo muestra la palabra de Dios. Y ciertamente, a través de la caída que aparece en Génesis 3, el hombre murió espiritualmente y Satanás empezó a controlar su vida. También la misma naturaleza del hombre cambió, se hizo pecador y ya tiende totalmente a pecar. En ese estado, realmente, vemos que es un estado que nadie puede solucionar por sí mismo, es absolutamente imposible. Por eso, nada más que Adán y Eva fueron engañados por Satanás, ellos quedaron totalmente separados de Dios. Y como su conciencia ya les acusaba, empezaron a tener problemas mentales, dice que se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenían problemas mentales, ya tenían temor, ya estaban como en un estado de tristeza, de depresión. Ahí empezó, a través del problema espiritual, los problemas mentales. Ahí lo vemos en la palabra. Vemos en Génesis 4, Caín. Este Caín estaba en un estado de nervios, de estrés, de enfado, que cuando se enfadó con su hermano,
no podía controlarlo. ¿Y qué ocurrió? Él cometió el primer asesinato, mató a su hermano Abel. Él ya tenía ese problema como problema mental, como ese trastorno bipolar. No podía aguantarse, ya estaba en ese estado que ya terminó cometiendo un asesinato. Y de la descendencia de Caín aparece en Génesis 4, 23 al 24, Lamec. Este Lamec también hace una confesión donde está explicando que él también mató a muchas personas. Es decir, que él ya heredó, tuvo ese problema del linaje familiar. Porque realmente ese estado espiritual, ese estado incluso mental, se traspasa a las siguientes generaciones. Y el estado fundamental que nos muestra la palabra de las personas caídas es que están separadas de Dios, están con un espíritu muerto, muertos espiritualmente, y Satanás está totalmente controlando sus vidas. Esas son las consecuencias de ese pecado original. Y realmente ese es el fundamento de toda la humanidad. Porque los primeros padres, Adán y Eva, pecaron, todos venimos de ello. Lo que ellos hicieron afectó, afecta y sigue afectando a toda la humanidad. Y todos venimos de Adán y Eva. Por eso, vemos en Efesios 2.1, dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre quedó muerto espiritualmente por los delitos, los pecados que cometió, atado al pecado, y por eso quedó separado de Dios. Y aunque se esfuercen, un muerto aunque se esfuerce no puede hacer nada para revivirse. Pues el hombre muerto espiritualmente no puede hacer nada por sí mismo para solucionar su problema espiritual. Dice en Efesios 2.2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el ser humano, muerto espiritualmente, empezó a vivir bajo la autoridad de este príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Él empezó, a través de la corriente de este mundo, a crear ese sistema donde niegan a Dios, que es el mundo que Él dirige, para dominar y engañar a todas las personas. Satanás, como el Señor dice en Juan 10:10, vino a hurtar, matar y destruir. Y Él, cuando el ser humano cayó, Él nos hurtó esa autoridad que nos pertenecía. Y el ser humano quedó como esclavo de Satanás. Por eso ese es el estado de las personas separadas de Dios. Dice en Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y vemos ciertamente que las personas separadas de Dios, dice, son hijos de ira, están sufriendo porque están bajo la ira de Dios. Y por supuesto en ese estado tan terrible terminan fracasando. Por eso ciertamente este problema espiritual fundamental es algo que luego afecta a la mente, incluso físicamente. Porque Dios nos creó, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Estamos conectados. Y la parte más importante es la parte espiritual. El hombre, al estar sufriendo, al estar muerto espiritualmente, totalmente afecta a sus pensamientos, a sus sentimientos, y luego deriva en problemas también físicos. Por eso no hay manera humana para solucionar ese problema fundamental. No hay. Por mucho que nos esforcemos, ni la ciencia, ni la medicina, que tiene tantas partes buenas, no puede alcanzar, porque es un problema espiritual. Por eso Dios, por su gracia, dice en Romanos 5:8,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, Él envió por su gracia a Jesús el Cristo. Y durante todo el Antiguo Testamento, a través de tipos de sombras, Él está apuntando. Él prometió que Jesús el Cristo vendría para solucionar lo que nadie más podía solucionar. Por eso el nombre Jesús es Salvador, como dice Mateo 1:21. Él vino a salvarnos y para poder salvarnos cumplió un oficio, una profesión, Cristo, que significa ungido. Y Él fue ungido, es decir, el Espíritu Santo vino sobre Él para cumplir esos 3 oficios y de esa manera poder salvarnos. Por eso Él, como Cristo, cumplió el oficio del verdadero Rey. Dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, venció totalmente a Satanás. Él deshizo todas las obras del diablo. Él también, como el verdadero sacerdote, dice en Romanos 8:1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tenemos ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo, como el verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar y liberarnos del pecado, para quebrar todo desastre, toda maldición. Y Jesús el Cristo, como el verdadero profeta, Él nos dijo de parte de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él habló claramente de parte de Dios que es el único camino, que es verdad y que nos da la verdadera vida, porque solo a través de Él podemos salir de esa separación de Dios y regresar al Padre. Fuimos creados para estar con Dios. Por eso ciertamente Jesús es el Cristo y Él en la cruz cumplió todo. Por eso dijo en Juan 19:30, consumado es. Él cumplió perfectamente. Por eso ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Y realmente la evidencia de esto es que Él murió, pero al tercer día resucitó. Por eso Él ciertamente venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y a través de Él es la única manera que podemos estar recibiendo esa salvación, volviendo a nacer espiritualmente y gozar de esa vida y vida eterna, la vida de Jesús el Cristo, que Él mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso, primeramente, para poder tener esa verdadera sanidad, ese trastorno bipolar, lo más importante es que podamos estar salvando nuestro espíritu a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Porque a través de poner nuestra fe en Jesús el Cristo, al recibirlo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, en ese momento podemos experimentar esa salvación tan grande. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y ya podemos revivir nuestra parte espiritual. Y es lo más importante. Por eso en 3 de Juan 1:2 está diciendo la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ciertamente, fuimos creados seres espirituales y lo más importante para poder tener verdadera sanidad es primeramente sanar, salvar nuestro espíritu. Eso es lo más importante para poder dar sanidad. Por eso tenemos que estar orando por estas personas que están padeciendo ese trastorno tan grave, ese trastorno bipolar, y orando poder compartirles el Evangelio de Jesús el Cristo, porque primeramente ellos tienen que solucionar ese problema fundamental, tienen que estar teniendo solución a su problema espiritual, y solo es a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Una vez
puedan recibir por gracia de Dios a Jesucristo en sus corazones como su Señor y Salvador, ciertamente son nuevas criaturas. Ya el Espíritu Santo viene a morar a sus vidas, pero ahí no termina esa sanidad. ¿Por qué? Porque aunque ellos se han renovado espiritualmente, como tienen cosas grabadas, enraizadas, tienen una naturaleza totalmente antigua, porque han estado tantos años separados de Dios, totalmente engañados por Satanás, que él durante toda su vida ha ido poniendo heridas, pensamientos incorrectos, trampas, moldes, ataduras, y eso está grabado, enraizado, y les hace tener esa naturaleza. Por eso es muy importante, para que puedan salir de ahí, como vemos que el Señor utilizó ese método haciéndoles caminar 40 años por el desierto. ¿Por qué? El pueblo de Israel era esclavo 400 años. Imagínense. La última generación, la que salió, la que fue liberada, había nacido siendo esclavo. Eso no es cualquier cosa. Es decir, que ellos nacieron y solo conocían Egipto, que representa el mundo. Ellos hablaban el idioma de Egipto. Ellos comían la comida de Egipto. Ellos durante toda su vida veían la cultura de idolatría de Egipto. Eso estaba grabadísimo en sus vidas. Estaba totalmente enraizado. Por eso era una naturaleza totalmente contraria al Evangelio. Eran totalmente esclavos. Y eso representa a las personas que nacen separadas de Dios, que viven toda su vida separadas de Dios, siendo grabados, enraizados y con la naturaleza de Satanás, de la corriente de este mundo. Eso no es tan fácil, ¿verdad?, de quitar. A través del Evangelio somos nueva criatura, pero luego hay un proceso donde tenemos que ayudar, y especialmente a las personas que padecen estos trastornos bipolares tan graves, para que puedan cambiar eso grabado, eso enraizado y esa naturaleza del mundo incorrecta que Satanás está utilizando continuamente si no sanamos. Por eso el Señor permitió esos 40 años del desierto. ¿Para qué? Para que pudieran de verdad grabar, enraizar y tener la naturaleza del Evangelio. Por eso fue. Por eso no podían estar entrando y conquistando esa tierra de Canaán hasta que no tuvieran esa sanidad en cada área de su vida. Para ello, ¿qué hizo Dios? Levantó ese tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo es una iglesia y lo importante es el contenido, poder estar dando culto continuamente, concentrándose en Jesús el Cristo, que ha consumado todo, concentrándose en el Evangelio, en la palabra, en la oración, gozar también de ser testigos con el poder de Dios. Constantemente se tenían que concentrar. Por eso ese tabernáculo estaba iluminado, ¿verdad? Por esos candeleros, 24 horas alumbraba la luz. Luego se reunían ahí y cuando terminaban, recibiendo la gracia, la fuerza, a través del culto, iban a sus tiendas, a sus casas, a sus familias, a sus campos, y allí también concentradamente, estar constantemente recibiendo la fuerza y el poder de Dios. Es la manera que Dios hizo, la concentración. Por eso vemos cómo a través de toda la palabra de Dios, Dios utiliza grandemente esos tiempos de concentración. Y una vez esa persona con trastorno bipolar haya recibido el Evangelio, es nueva criatura, hay que ayudarle a concentrarse, a tener esa concentración. ¿En qué se tiene que concentrar? ¿En qué nos tenemos que concentrar? Primeramente en la palabra. La palabra de Dios es la única manera de poder salvar nuestro espíritu muerto, concentrándose en la palabra. Por eso dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ciertamente es el poder de la palabra, entra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el espíritu, y por supuesto lo revive totalmente.
Dice el Salmo 119, 25, abatida está mi alma hasta el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Es decir, su alma, sus pensamientos están abatidos, está totalmente como en depresión, ¿verdad? Y dame la vida, vivifícame, renuévame. ¿Cómo? A través de la palabra, porque la palabra tiene ese poder, nos vivifica totalmente, no importa que estemos hasta el suelo, hasta el polvo, es el poder de la palabra de Dios. También leemos en el Salmo 107, 20, envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. Es decir, que a través de la palabra el Señor dio sanidad y los libró de su ruina. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso tenemos que ayudar, una vez conocen a Jesús el Cristo, el Evangelio, son hijos de Dios. Ahí empieza ese proceso donde hay que ayudar a que se puedan concentrar primeramente en la palabra de Dios. Por supuesto, aparte de eso, muy importante, es ayudar a esas personas a que puedan hacer ejercicio. Es muy importante el ejercicio, está demostrado que mejor incluso a veces que la medicación, un buen ejercicio tiene un efecto que realmente nos da un equilibrio y nos da ciertamente ayuda a renovarnos y a tener y a restaurar la salud. Algo también que ayuda grandemente es la respiración profunda. Hay que concentrarse también, enseñar a estas personas a que puedan estar experimentando esa respiración abdominal. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que están ahí en el cerebro. Y hay muchos estudios que nos demuestran que es por falta de oxígeno. Está conectado totalmente nuestro cerebro realmente a nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por eso es muy importante ayudar a que a través de la respiración profunda, abdominal, pueda estar entrando mucho más oxígeno al cerebro, que también produce mucha sanidad. Juntamente con eso, por supuesto, la oración. La oración, ese tiempo de estar disfrutando del respaldo del trono celestial, ese tiempo más feliz donde podemos dejar cada carga en manos de Dios, confiando de que Él es todopoderoso. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese tiempo de oración es el tiempo para restaurar la fuerza espiritual. Es el tiempo para poder estar experimentando esa sanidad también de los pensamientos, de las heridas del corazón. Por eso, una vez esa persona con trastorno bipolar recibe el Evangelio, hay que continuar ayudándole a concentrarse, concentrándose, como hemos dicho, primeramente en la palabra, también concentrándolo en hacer ejercicio físico, también la respiración profunda y, por supuesto, concentrándose en la oración. Para ello hay que crear un sistema de 24 horas, muy importante. Cuando una persona está muy enferma, ¿qué hacemos con ella? Por supuesto, la llevamos a un hospital, la ingresan en un hospital. Y ciertamente en el hospital está ahí 24 horas, ¿verdad? Está ahí en el hospital. Pero como estas personas, realmente el origen de su problema es un origen espiritual, es muy importante que les demos ese sistema para concentrarse durante 24 horas. A través de eso, ciertamente el Señor les va a dar la verdadera sanidad. Yo recuerdo una persona que estaba con este estado y incluso había caído en una obsesión compulsiva como es el alcohol. Por eso ciertamente esa persona había veces que estaba arriba y había veces que estaba totalmente abajo. Era un trastorno bipolar. Entonces llegó un momento que cayó grandemente y ahí empezamos a compartir la palabra. Y él se concentró en la palabra. En la medida que se concentraba en la palabra, ciertamente Dios le empezó a dar sanidad hasta el punto que él mismo dejó
la medicación que estaba tomando porque no la necesitaba. Y poco a poco el Señor le fue dando sanidad. Porque ciertamente solo la palabra de Dios nos da verdadera respuesta. Y tenemos que estar dando respuesta con el Evangelio a todas las personas que están sufriendo, porque el origen de todos los problemas, como muestra la palabra, es espiritual. Pero no solo dar la respuesta espiritual, hay que dar el Evangelio primeramente y luego ayudar a que puedan cambiar eso grabado, enraizado, esa naturaleza incorrecta. Y eso es la concentración. Que podamos ayudar a estas personas, una vez conocen a Cristo, a que puedan concentrarse grandemente cada día en la palabra, solo escuchar mensajes. Hay muchos hermanos, hermanas que me escriben testimonios, solo escuchando cada día la palabra. Ha cambiado totalmente su estado espiritual, su estado mental, su estado físico, porque es el poder de la palabra de Dios. Y no solo escuchando la palabra, también es importante el hacer ejercicio físico y luego es muy importante también experimentar esa respiración profunda y por supuesto la oración. Si estamos concentrando y creando un sistema para que lo puedan experimentar 24 horas, ciertamente vamos a ver cómo Dios levanta esa verdadera sanidad. De esa manera, esas personas con trastorno bipolar, Dios les va a dar esa verdadera sanidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que estén tomando esta palabra tan importante y que estén orando para poder ayudar a las personas que están sufriendo con ese trastorno bipolar. Ciertamente, a través de ustedes Dios va a levantar grandes obras.